¿Y si te dijera que hay millonarios caminando entre nosotros y ni siquiera lo sospechas? Personas con fortunas incalculables que visten ropa sencilla, conducen autos comunes y nunca hablan de dinero en público. Mientras otros buscan reconocimiento, ellos operan en la sombra, acumulando riqueza de manera silenciosa y estratégica. Son invisibles a los ojos del mundo, pero dueños de imperios financieros. Son los millonarios fantasma. Olvídate de los estereotipos de riqueza ostentosa. El verdadero poder no necesita demostración. Aquellos que entienden el juego del dinero saben que la mayor ventaja es la discreción absoluta. No buscan aplausos ni validación. Mientras las masas se terminan por aparecer, ellos protegen su patrimonio en la sombra, multiplicándolo sin levantar sospechas. ¿Por qué algunos de los más ricos del planeta evitan el brillo de los reflectores? ¿Por qué la ostentación puede ser un peligro financiero? ¿Cómo puedes empezar a construir riqueza sin exponerte a riesgos innecesarios? En este audiolibro desentrañaremos los secretos de la riqueza invisible y te mostraremos cómo jugar el mismo juego que los millonarios más inteligentes. Si alguna vez has querido hacerte rico sin que nadie lo sepa, sin atraer miradas indeseadas ni exponerte a problemas, estás en el lugar correcto. Bienvenido al mundo del millonario fantasma. Aquí aprenderás a construir un imperio sin que el mundo lo note. Capítulo 1. Silencio y estrategia. El juego de los ricos inteligentes. La riqueza verdadera no se construye en la exposición, sino en la sombra. Mientras el mundo está obsesionado con demostrar éxito, los verdaderos millonarios han comprendido una regla fundamental: el dinero silencioso es el dinero más poderoso. Desde la antigüedad, las personas más influyentes han sabido que la visibilidad es un arma de doble filo. En el momento en que muestras demasiado, te conviertes en un objetivo. Atraes la envidia, la codicia y, en muchos casos, la interferencia de fuerzas externas que pueden poner en peligro tu patrimonio. Es por eso que los más ricos no aparecen en listas de millonarios, no presumen su fortuna en redes sociales y evitan cualquier tipo de alarde financiero. La trampa de la validación social. Vivimos en una era en la que las apariencias lo son todo. Las redes sociales han convertido la ostentación en un espectáculo diario: autos lujosos, relojes de millas de dólares, cenas en restaurantes exclusivos. Sin embargo, detrás de muchas de esas imágenes no hay riqueza real, sino deuda y desesperación por reconocimiento. Los verdaderos millonarios entienden algo que la mayoría ignora: cuanto menos necesites la validación de los demás, más control tendrás sobre tu vida y tu dinero. Mientras las masas gastan fortunas en aparentar, ellos acumulan activos, generan ingresos y protegen su anonimato. Pregúntate, ¿quieres ser rico o solo parecerlo? Si tu respuesta es la primera, entonces debes jugar el mismo juego que los millonarios inteligentes. Un juego que se basa en el sigilo, la estrategia y la paciencia. El peligro de la ostentación. Mostrar riqueza puede ser uno de los errores más costosos que alguien puede cometer. Cuando exhibes dinero, automáticamente te vuelves un blanco. Atrás. El escrutinio del gobierno. Más exposición significa más impuestos, más regulaciones y más problemas legales. El interés de oportunistas, familiares, amigos y desconocidos que solo se acercan cuando huelen dinero. El peligro de la delincuencia. En un mundo donde muchos buscan la manera más rápida de conseguir riqueza, mostrar dinero es como nadar entre tiburones con una herida abierta. Por eso, los millonarios inteligentes evitan este error a toda costa. En lugar de llamar la atención, se camuflan. Viven en casas que no parecen mansiones, conducen autos confiables en lugar de llamativos y mantienen un perfil bajo en sus inversiones deportivas. No porque no puedan permitirse lujos, sino porque entienden que el anonimato es la mayor protección. ¿Cómo moverse en la sombra sin despertar sospechas? Si quieres construir riqueza sin convertirte en un blanco, debes adoptar las estrategias del millonario fantasma. Aquí hay 3 reglas clave que debes seguir. Nunca hables de dinero en público. No importa cuántos ganes, cuánto inviertas o qué planes financieros tengas. La regla número 1 es el silencio. Evita comentar sobre tus ingresos o logros financieros, incluso con amigos o familiares. Lleva un estilo de vida estratégicamente moderado. No significa que debas vivir como un monje, pero sí que tu estilo de vida debe ser coherente con tu discreción financiera. Comprar cosas de calidad, pero sin marcas ostentosas. Viaja cómodamente, pero sin llamar la atención. Disfrutar de la riqueza sin exhibirla. Estructura tu dinero de manera invisible. Aprende a utilizar estrategias como fideicomisos, sociedades anónimas y estructuras legales que protegen tu identidad y patrimonio.
Mientras menos visibles sean en términos financieros, menos vulnerabilidades tendrás. El millonario fantasma no busca aplausos ni reconocimiento. No necesita demostrarle nada a nadie. Su poder está en su anonimato, su ventaja en su silencio y su riqueza en su estrategia. Este es el juego de los ricos inteligentes. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para jugarlo? Capítulo 2. Pensar como una empresa, riqueza con un propósito. El camino hacia la verdadera riqueza no solo se trata de ganar dinero, sino de entender cómo el dinero debe trabajar para ti. Para los verdaderos millonarios, el dinero no es un fin, sino un medio para lograr la libertad financiera, el crecimiento personal, lo más importante, el impacto duradero. La mentalidad de riqueza no se mide por lo que gastas, sino por cómo inviertes tu tiempo, tu energía y tus recursos. En este capítulo, exploraremos cómo pensar como una empresa, cómo la riqueza se construye con un propósito claro y cómo los millonarios ven el dinero de una manera diferente. La mentalidad de activos versus pasivos. La primera lección fundamental para alcanzar la verdadera riqueza es comprender la diferencia entre activos y pasivos. Los millonarios entienden que la acumulación de riqueza no se basa en la cantidad de cosas que adquieren, sino en la creación de activos que generan ingresos pasivos. En lugar de gastar en bienes que pierden valor rápidamente, como coches de lujo o ropa cara, buscan inversiones que continúan produciendo ganancias con el tiempo. Un activo es cualquier recurso que genera ingresos de manera continua sin necesidad de que estés involucrado activamente en su funcionamiento. Esto puede incluir bienes raíces que generan rentas, acciones que pagan dividendos, bonos, o incluso negocios que operan de manera semiautónoma. Un pasivo, por el contrario, es cualquier gasto que requiera que sigas trabajando para mantenerse. Un coche costoso, por ejemplo, puede ser un pasivo, ya que consume tu dinero en pagos, mantenimiento y depreciación, pero no genera ingresos. Los verdaderos millonarios se enfocan en adquirir activos que sigan generando dinero sin tener que intervenir constantemente. En lugar de gastar en lujos, prefiere reinvertir sus ganancias en fuentes de ingresos que les permitan seguir creciendo. Cada inversión, cada decisión financiera, se toma con un propósito claro: crear más activos que sigan trabajando para ellos, incluso cuando no estén presentes. Ejemplo. Imagina que tienes una propiedad de alquiler. Cada mes, recibes ingresos pasivos sin tener que trabajar activamente por ellos. Mientras tanto, tu propiedad sigue apreciándose en valor, lo que aumenta tu patrimonio neto. Mientras muchas personas gastan su dinero en cosas que solo les brindan satisfacción temporal, los millonarios invierten en activos que continúan generando riqueza con el tiempo. La mentalidad empresarial. Construir sin depender de la aprobación de otros. Un aspecto esencial de la mentalidad de un millonario es su enfoque empresarial. Pensar como una empresa significa tomar decisiones basadas en la rentabilidad y en los resultados a largo plazo, no en la validación externa o en lo que la sociedad espera de ti. Los millonarios no viven según las expectativas de los demás, ellos construyen su riqueza en base a sus propios principios y metas. Esto es especialmente evidente en cómo gestionan sus inversiones, sus negocios y su estilo de vida. La mayoría de las personas consumen porque busca la validación social. Buscan ser vistos conduciendo el último modelo de coche o usando ropa de diseñador para que los demás los perciban como exitosos. Sin embargo, los millonarios entienden que la riqueza real no se muestra en el exterior, sino en lo que tienen en su equilibrio. Prefieren actuar detrás de las cortinas, sin llamar la atención, mientras sus activos siguen creciendo. Esto es lo que significa pensar como una empresa. Las decisiones se toman de manera estratégica, sin preocuparse por las expectativas de la sociedad. Además, los millonarios saben que la riqueza empresarial no depende de la aprobación de los demás. Ellos crean y construyen sin la necesidad de ser vistos ni reconocidos públicamente. Piensan en términos de crecimiento a largo plazo, y no en satisfacer deseos inmediatos. En este sentido, es importante que te enfoques en construir tu imperio sin preocuparte por lo que otros piensan de ti. Si alguna vez deseas alcanzar un nivel de riqueza significativa, debes tener la fortaleza de no depender de la validación social, porque es esa dependencia la que te desvía de tu objetivo de alcanzar la verdadera riqueza. Riqueza con propósito. El dinero como herramienta. Uno de los grandes errores que cometen muchas personas es ver el dinero como un fin en sí mismo. Para los millonarios, el dinero es solo una herramienta que se utiliza para crear algo más grande. En lugar de gastar sin control, piense estratégicamente sobre cómo hacer crecer su fortuna de manera que esté alineada con sus metas a largo plazo. Tienen un propósito claro en mente:
ya sea construir un legado familiar, financiar proyectos importantes o dar impacto positivo a la sociedad. El dinero es un medio para lograr ese propósito, no un objetivo final. Este enfoque de riqueza con propósito cambia completamente la forma en que ves el dinero. Mientras que muchas personas lo ven solo como un recurso para la satisfacción personal y el consumo, los millonarios lo ven como una forma de generar más oportunidades, de crear más activos y, sobre todo, de impactar al mundo de manera positiva. Ejemplo. Bill Gates, por ejemplo, no solo acumuló una enorme riqueza con Microsoft. Con su fortuna, ha logrado crear la Fundación Bill y Melinda Gates, que trabaja para mejorar la salud global, reducir la pobreza y expandir las oportunidades educativas. La fortuna de Gates no fue solo para él, sino para crear un legado, un propósito mucho más grande que su propio beneficio. La importancia de las reinversiones. Una de las características más destacadas de los millonarios es su enfoque en la reinversión. Cuando obtienen ganancias, no las gastan inmediatamente. En cambio, las reinvierten en activos que generan más ingresos. La mayoría de las personas gastan el dinero que ganan sin pensar en las oportunidades futuras, mientras que los millonarios entienden que la clave del crecimiento está en permitir que el dinero se multiplique por sí mismo. Las reinversiones son una de las principales estrategias para aumentar la riqueza. Ya sea reinvirtiendo en la misma fuente de ingresos, adquiriendo nuevas propiedades o invirtiendo en nuevos negocios, la estrategia de reinversión permite que tu dinero siga creciendo de manera exponencial. Ejemplo. Si compras una propiedad que genera ingresos pasivos, puedes tomar esos ingresos y reinvertirlos en otra propiedad, o bien utilizar esos fondos para invertir en acciones que paguen dividendos. Al reinvertir las ganancias, aumentas tu flujo de ingresos y tu patrimonio neto, sin necesidad de trabajar más. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo. El sueño de largo plazo. Finalmente, los millonarios tienen una mentalidad de largo plazo. No busques resultados inmediatos ni ganancias rápidas. Saben que la verdadera riqueza se construye con el tiempo, a través de decisiones inteligentes, consistencia y paciencia. La mentalidad empresarial de los millonarios está centrada en la planificación estratégica a largo plazo. Cada decisión que toma está pensada para aumentar sus activos y fortalecer su posición financiera, sin importar cuánto tiempo tarde en lograrlo. La clave está en entender que el dinero no debe ser visto como algo que gasta o consume, sino como algo que debe ser utilizado de manera estratégica para crear más oportunidades y crecimiento. La paciencia y la constancia son fundamentales en este proceso, ya que la riqueza real no se construye de la noche a la mañana. En resumen, pensar como una empresa es un cambio de mentalidad fundamental para construir riqueza. Capítulo 3. El código de la frugalidad inteligente. En el mundo de los millonarios, la frugalidad no significa vivir con poco o privarse de los placeres de la vida. Tampoco se trata de un enfoque de escasez. En lugar de eso, la frugalidad inteligente es una forma estratégica de administrar el dinero, asegurándose de que cada gasto esté alineado con los objetivos financieros a largo plazo. Los millonarios comprenden que la clave de su éxito no radica en el derroche, sino en la habilidad para gastar de manera inteligente, sin comprometer la calidad de vida ni el crecimiento del patrimonio. En este capítulo, exploraremos cómo los millonarios aplican el principio de la frugalidad inteligente, desafiando la idea común de que tener dinero significa gastar mucho. Aprenderás cómo gastan menos de lo que pueden, sin parecer pobres, y cómo evitan caer en la trampa del consumo impulsivo para mostrar una falsa apariencia de riqueza. Este enfoque puede ser la clave para construir riqueza sostenida a largo plazo. La diferencia entre vivir bien y vivir para aparecer. Una de las distinciones más importantes entre los millonarios y las personas promedio es su enfoque hacia el consumo. La mayoría de las personas gastan grandes sumas de dinero en cosas que no aumentan su riqueza ni su calidad de vida real, sino que están motivadas por el deseo de ser vistas para los demás. Ya sea un coche lujoso, ropa de marca o una casa ostentosa, muchas personas gastan dinero no porque lo necesiten, sino porque quieren proyectar una imagen de éxito ante los demás. Los millonarios, por otro lado, prefieren gastar en lo que realmente importa, activos, experiencias valiosas y mejoras que los acercan a sus objetivos financieros. Su enfoque es vivir bien, no vivir para aparecer. Tienen un sentido de propósito en cada compra y se aseguran de que cada gasto esté alineado con sus valores y metas. Para ellos, la verdadera riqueza se mide por lo que tienen en su equilibrio, no por lo que muestran al mundo. Ejemplo. Mientras muchos gastan su dinero en autos de lujo, los millonarios prefieren tener un coche funcional y confiable,
y destinan el resto de su dinero a inversiones que les generen ingresos pasivos. Prefieren llevar una vida discreta, donde su riqueza no se mide por el lujo que exhiben, sino por el valor que aportan a su futuro financiero y personal. ¿Cómo los ricos ahorran sin parecer tacaños? La frugalidad inteligente no significa vivir una vida miserable o parecer tacaño. Al contrario, se trata de tomar decisiones inteligentes y estratégicas que maximicen el valor de tu dinero. Los millonarios no son reacciones a gastar, pero lo hacen con sabiduría. El secreto está en la habilidad de distinguir entre lo que es un gasto necesario y lo que es un lujo innecesario. Ahorrar no significa dejar de disfrutar de la vida, sino más bien encontrar formas de hacerlo de manera más eficiente. Los millonarios son expertos en encontrar valor en lo que compran. Ellos saben cuándo gastar en calidad y cuándo evitar el exceso. Esto se aplica tanto a los bienes materiales como a las experiencias. Prefieren invertir en experiencias que enriquecen su vida y en activos que les generan ingresos. A menudo eligen productos de alta calidad que duran más tiempo, evitando el ciclo de consumo constante de artículos de baja calidad que requieren reemplazo frecuente. Ejemplo. En lugar de comprar la última colección de ropa de diseñador que está de moda, un millonario puede optar por piezas clásicas y duraderas que no solo son más funcionales, sino que también resisten la prueba del tiempo. En lugar de gastar dinero en cenas caras en restaurantes de lujo, pueden disfrutar de experiencias más auténticas, como viajar a lugares que enriquecen su vida, pero siempre de manera inteligente y con un presupuesto que se alinea con sus metas. El arte de moverse en las sombras. Una de las tácticas menos entendidas de los millonarios es su habilidad para moverse en las sombras. Esto no significa actuar de manera deshonesta o encubierta, sino operar de forma discreta y no llamar la atención sobre el dinero que tienen o ganan. A lo largo de la historia, los millonarios han entendido que el secretismo y la discreción son esenciales para mantener la riqueza. La razón es simple: entre más visibles eres, más probable es que alguien intente aprovecharse de ti, ya sea a través de impuestos, demandas o simplemente intereses no deseados. Los millonarios entienden que ser visible no siempre es lo mejor para su estabilidad financiera. Por eso, prefiere operar en la sombra, sin hacer alarde de su riqueza. Esto incluye ser discreto con sus bienes y su estilo de vida. No se sienten obligados a mostrar su riqueza porque, para ellos, lo importante es lo que está ocurriendo en sus cuentas bancarias, no en su cuenta de redes sociales. Ejemplo. Los millonarios suelen tener una vida privada muy cuidada. A menudo no muestran detalles de sus bienes, propiedades o actividades en sus redes sociales. Esto es parte de su enfoque estratégico para proteger su patrimonio y evitar la sobreexposición que pueda desencadenar consecuencias indeseadas. El poder de la autoprotección. Otra de las estrategias más poderosas de los millonarios es su enfoque hacia la autoprotección, no solo financiera, sino también emocional y física. A lo largo de los años, muchos de los millonarios han aprendido que uno de los mayores riesgos que enfrentan es el descontrol en su vida personal. Vivir de manera discreta y prudente no solo los protegidos de los ojos externos, sino que también les permite concentrarse en lo que verdaderamente importa: el crecimiento de su patrimonio. La frugalidad inteligente también incluye proteger lo que has construido, evitando caer en la trampa de gastar en cosas que solo te dan una satisfacción momentánea. Ser consciente de tus hábitos y controlar el gasto es fundamental para mantener la estabilidad financiera. El verdadero lujo está en la capacidad de mantener un control absoluto sobre tu dinero, evitando distracciones y enfocándote en lo que realmente importa: el crecimiento de tu fortuna. Conclusión. La frugalidad como base de la riqueza duradera. La frugalidad inteligente no es una tendencia moderna, ni una moda pasajera. Es un principio que ha estado en el corazón de la verdadera riqueza durante siglos. Los millonarios entienden que el verdadero lujo no está en lo que gastas, sino en lo que ahorras, en lo que inviertes y en cómo gestionas tus recursos. La frugalidad inteligente les permite construir riqueza a largo plazo, mientras disfrutan de una vida cómoda y satisfactoria. A lo largo de este capítulo, hemos aprendido que la clave no es simplemente gastar menos, sino gastar de manera estratégica. Vivir bien no significa aparentar o gastar en exceso, sino tener el control total sobre tus decisiones financieras. Si deseas seguir el camino de los millonarios, debes abrazar la frugalidad inteligente, evitando la tentación del consumo superficial y enfocándote en lo que realmente importa: construir tu legado y tu riqueza de manera sólida y sustentable. Capítulo 4. Múltiples fuentes de ingresos sin llamar la atención. En el camino hacia la libertad financiera,
uno de los principios fundamentales que los millonarios se aplican de manera constante es la creación de múltiples fuentes de ingreso. Este es un principio clave que les permite no solo incrementar su riqueza, sino también protegerse de los riesgos de depender de una sola fuente de dinero. Sin embargo, lo que distingue a los verdaderos millonarios de aquellos que buscan emular su estilo de vida es la manera en que mantienen estas fuentes discretas. No se trata de hacer un gran espectáculo de sus ingresos, sino de construir un sistema de riqueza sólida y duradera sin llamar la atención. En este capítulo, desglosaremos cómo los millonarios generan ingresos de diferentes formas, cómo mantienen estas fuentes de manera discreta y cómo tú también puedes empezar a implementar estas estrategias en tu vida. La clave está en ser estratégico y operativo, sin hacer alarde de lo que tienes o de lo que eres capaz de generar. Hacerlo en silencio es una ventaja, porque te permite crecer sin obstáculos externos ni presiones innecesarias. Fuentes de ingreso discretas. ¿Cómo ganar sin que nadie lo note? La creación de múltiples fuentes de ingreso es uno de los pilares más importantes en la estrategia financiera de los millonarios. Pero lo que pocos comprenden es que la verdadera riqueza no proviene de uno o dos ingresos visibles y ruidosos, sino de muchas fuentes pequeñas y discretas. Los millonarios no dependen de un salario mensual o de un negocio visible para mantener su flujo de efectivo. En lugar de ello, buscan ingresos pasivos que trabajen para ellos mientras ellos se concentran en otras áreas de su vida. Inversiones inteligentes y discretas. Una de las principales fuentes de ingresos discretos que los millonarios crean son sus inversiones. Estos activos no están sujetos a los altibajos de un negocio visible ni dependen de la atención de los demás. Los millonarios se enfocan en fuentes de ingresos que no requerirán de su intervención constante. Estos pueden incluir acciones, bienes raíces, bonos y fondos indexados. Estas fuentes, aunque generan grandes rendimientos, no necesitan hacer ruido. El poder del interés compuesto y la renta pasiva permite que el dinero trabaje para ellos sin necesidad de exponerse. Negocios silenciosos. Algunos millonarios poseen empresas o negocios, pero lo que distingue a su enfoque es la discreción con la que operan. No todos los millonarios tienen grandes empresas que sean conocidas en todo el mundo. De hecho, muchos prefieren operar en mercados más pequeños, como empresas locales, negocios de nicho o empresas en línea que no requieren grandes inversiones de tiempo y energía, pero que generan flujos constantes de ingresos. Por ejemplo, algunos millonarios operan negocios en línea que no tienen presencia física, como plataformas de afiliados, creación de contenido digital, tiendas de comercio electrónico o aplicaciones móviles. Estos negocios requieren una inversión inicial y estrategia, pero una vez que están establecidos, pueden generar ingresos pasivos sin necesidad de que el propietario esté involucrado activamente todos los días. Propiedades inmobiliarias. Otra fuente de ingresos discretos y extremadamente rentables para los millonarios son las inversiones inmobiliarias. Comprar propiedades para alquilar, ya sean residenciales o comerciales, les proporciona una fuente constante de ingresos sin que el mundo se entere de sus ganancias. Además, el sector inmobiliario es una de las formas más efectivas de diversificar y proteger la riqueza, ya que estas propiedades aumentan su valor con el tiempo. Lo interesante es que, a menudo, los millonarios invierten en propiedades que no llaman la atención. No están buscando grandes mansiones o rascacielos en las áreas más exclusivas de la ciudad. En cambio, compran propiedades en zonas emergentes o de alto potencial de crecimiento, donde la demanda está aumentando, pero el precio todavía es accesible. ¿Cómo construir ingresos pasivos en silencio? Una de las claves para mantener la riqueza es aprender a generar ingresos pasivos de manera discreta. Los millonarios saben que sus ingresos no tienen que ser ruidosos para ser efectivos. Ellos buscan oportunidades que les generen dinero automáticamente, sin la necesidad de supervisar constantemente las operaciones. Automatización de ingresos. Los millonarios automatizan tanto como sea posible. La automatización es clave para que los flujos de efectivo se mantengan constantes sin que tengan que intervenir activamente. La creación de sistemas de ingresos pasivos, como suscripciones, arrendamientos, dividendos de acciones, o inversiones en fondos de inversión, les permite disfrutar de su dinero sin tener que trabajar para él todos los días. Monetización de activos intangibles. Algunos millonarios también aprovechan activos intangibles para generar ingresos pasivos. Estos activos pueden incluir patentes, derechos de autor, regalías por libros, música o contenido digital. Una vez que se crea el activo, las regalías o ingresos provenientes de estos derechos continúan generando dinero sin necesidad de esfuerzos continuos.
Los millonarios saben cómo crear estos activos y cómo mantenerlos sin llamar la atención, protegiendo así su fuente de riqueza mientras sigue creciendo. Fondos de inversión y ETF. Los millonarios diversifican sus inversiones en fondos indexados y otros vehículos de inversión sin necesidad de involucrarse en cada detalle del proceso. Estos fondos, que invierten en una variedad de activos, pueden generar un flujo constante de dividendos e intereses, brindando a los millonarios ingresos pasivos sin la necesidad de un compromiso de tiempo significativo. Protección y crecimiento de tu fortuna en silencio. El verdadero secreto de los millonarios no solo radica en ganar dinero, sino en protegerlo y hacer que crezca sin atraer atención innecesaria. Los millonarios tienen un enfoque conservador en la protección de su patrimonio, utilizando vehículos legales y estratégicos que les permiten minimizar los riesgos de pérdida, sin hacer ruido sobre las medidas que toman para mantener su privacidad. Empresas y fideicomisos. Muchos millonarios protegen su patrimonio mediante la creación de empresas y fideicomisos. Estos mecanismos les permiten mover su dinero de manera eficiente y discreta, evitando la exposición pública y los impuestos excesivos. La creación de una empresa no solo les da control sobre sus activos, sino que también les permite tomar decisiones financieras estratégicas sin que otros sepan lo que está ocurriendo. Protege tu anonimato. Otra estrategia de protección financiera es la creación de estructuras que les permitan mantenerse en el anonimato. Los millonarios no siempre tienen sus activos a su nombre. En su lugar, pueden usar empresas offshore o fideicomisos para asegurar que sus bienes permanezcan protegidos y fuera del alcance de las personas y entidades que podrían querer explotarlos. Conclusión. La clave de los ingresos silenciosos. La creación de múltiples fuentes de ingresos sin llamar la atención es una estrategia poderosa que ha sido utilizada por millonarios a lo largo de la historia. Al operar en silencio proteger y sus fuentes de ingresos, los millonarios no solo incrementan su riqueza, sino que también se aseguran de que su patrimonio esté protegido de los riesgos externos. La clave para implementar esta estrategia en tu propia vida es entender que no necesitas hacer ruido para generar riqueza. Capítulo 5. Inversiones invisibles. ¿Cómo hacer crecer tu fortuna en la sombra? La verdadera riqueza no siempre es visible. A menudo, los millonarios se caracterizan por tener una gran fortuna, pero no exhiben sus activos ni su nivel de ingresos de manera ostentosa. La riqueza silenciosa, o la inversión en lo que podríamos llamar activos invisibles, es una de las estrategias más efectivas que los millonarios utilizan para construir y proteger su fortuna. El arte de invertir en cosas que no son obvias, que no están a la vista de todos, y que no necesitan ser alardeadas es un enfoque de largo plazo y estratégico. Este capítulo explora cómo los millonarios utilizan las inversiones invisibles para hacer crecer su fortuna en la sombra. Desde bienes raíces discretos hasta fondos de inversión atractivos, veremos cómo estas inversiones no solo generan riqueza, sino que también protegen su privacidad y autonomía. A lo largo de este capítulo, aprenderás cómo puedes adoptar este enfoque para crecer financieramente sin que el mundo sepa lo que estás haciendo. El poder de las inversiones invisibles. Cuando hablamos de inversiones invisibles, nos referimos a aquellas que no son evidentes para el público general. A menudo, estos activos están fuera del radar de las personas que no están familiarizadas con estrategias avanzadas de inversión. Mientras que muchos invierten en acciones populares o bienes raíces en lugares visibles, los verdaderos millonarios saben que lo realmente rentable a menudo está en lo que no se ve. Inversiones en bienes raíces discretos. Uno de los activos más poderosos en la construcción de riqueza invisible es el mercado inmobiliario. Sin embargo, no estamos hablando de propiedades de lujo o edificios de gran visibilidad. Los millonarios tienden a invertir en bienes raíces que no son notorios ni llamativos, como propiedades en áreas de alto crecimiento, apartamentos de alquiler en barrios emergentes o edificios comerciales discretos. La clave de estas inversiones radica en su apreciación constante a largo plazo y en la capacidad de generar ingresos pasivos, sin atraer la atención de la sociedad o las autoridades. Los millonarios invierten en propiedades de bajo perfil porque se dan cuenta de que su valor se incrementa con el tiempo, pero sin las altas expectativas públicas que a menudo se asocian con inversiones más visibles. Además, al no mostrar estas inversiones, minimiza el riesgo de exposición y mantiene intacta su privacidad financiera. Fondos de inversión y vehículos colectivos. Otro aspecto importante de las inversiones invisibles es el uso de fondos de inversión privados o vehículos de inversión colectiva. A menudo, los millonarios optan por invertir en fondos privados, que están fuera del alcance del público en general. Estos fondos pueden incluir fondos de capital privado, fondos de cobertura,
fondos de cobertura, o fondos de inversión inmobiliaria, REIT. Estos fondos permiten a los inversores diversificar sus activos sin tener que involucrarse directamente en la gestión de cada inversión, lo que hace que su participación sea más discreta. La inversión en fondos privados no solo permite una mayor diversificación, sino que también ofrece ventajas fiscales y una protección adicional en términos de privacidad financiera. Estos fondos, a menudo limitados a inversionistas acreditados o instituciones, son una forma ideal de hacer crecer tu patrimonio sin atraer atención y sobreexposición. Criptomonedas y activos digitales. Un área relativamente nueva de inversión que se está convirtiendo en un activo invisible es el mercado de criptomonedas y activos digitales. Si bien las criptomonedas pueden ser visibles en ciertos círculos, la forma en que muchos millonarios invierten en ellas es discreta y privada. Al usar criptomonedas o activos digitales a través de plataformas de intercambio y en carteras digitales protegidas, los millonarios pueden realizar inversiones sin que el público sepa qué están haciendo. Lo que hace que las criptomonedas sean una inversión atractiva es su potencial de crecimiento exponencial, y lo que las convierte en invisibles es el hecho de que muchos millonarios las adquieren de manera privada, sin anunciar sus movimientos al mundo. Además, las criptomonedas ofrecen una excelente protección frente a la inflación, la devaluación de monedas tradicionales y el control gubernamental sobre el dinero. Inversiones internacionales. La diversificación geográfica es otra forma en que los millonarios hacen crecer su fortuna sin llamar la atención. A menudo, invierten en mercados internacionales que no son tan accesibles ni visibles para la mayoría de los inversores. Esto puede incluir mercados de bienes raíces en países con economías emergentes, bonos internacionales o acciones de empresas extranjeras que ofrecen grandes oportunidades de crecimiento sin estar sujetos a los mismos niveles de regulación y escrutinio que los mercados locales. La inversión internacional permite a los millonarios no solo diversificar su cartera, sino también proteger sus activos de las fluctuaciones políticas o económicas que puedan ocurrir en su país de origen. Además, al operar en mercados extranjeros, los millonarios mantienen su privacidad y minimizan el riesgo de sobreexposición de su riqueza. ¿Cómo invertir en la sombra? Si deseas comenzar a implementar estas estrategias de inversión invisibles en tu propia vida, es crucial entender que la clave está en ser discreto, paciente y estratégico. No se trata de buscar soluciones rápidas ni de exponer lo que estás haciendo. Aquí hay algunas formas en las que puedes empezar a construir tu fortuna en la sombra, siguiendo el modelo de los millonarios. Infórmate sobre fondos privados. Investigue los fondos de inversión privados disponibles para inversionistas acreditados. Aunque estos fondos a menudo requieren una inversión mínima considerable, permiten un crecimiento más sólido y la oportunidad de diversificar tu cartera sin que otros sepan lo que estás haciendo. Asegúrese de buscar asesoramiento de un profesional para tomar decisiones bien informadas. Establece un portafolio de criptomonedas. Si bien las criptomonedas pueden ser volátiles, crear un portafolio bien gestionado de activos digitales es una forma de generar riqueza en la sombra. Usa carteras seguras y plataformas de intercambio que te permiten mantener tus inversiones privadas. Recuerda que la privacidad es clave, y siempre debes asegurarte de usar medidas de seguridad adecuadas para proteger tus activos digitales. Invierte en bienes raíces de bajo perfil. Busca oportunidades en el mercado inmobiliario que te permitan generar ingresos pasivos sin hacer demasiado ruido. Considera invertir en propiedades de alquiler en áreas de crecimiento, en lugar de buscar propiedades de lujo que puedan atraer la atención. Aprovecha las oportunidades de bienes raíces comerciales o multifamiliares que sean discretas pero rentables. Diversifica internacionalmente. Considera invertir en mercados internacionales para reducir su exposición al riesgo de un solo país o economía. Invierte en bonos o acciones extranjeras, bienes raíces en mercados emergentes o incluso empresas multinacionales que operan fuera de tu zona de residencia. Esta diversificación te permitirá hacer crecer tu patrimonio sin que los demás sepan en qué estás invirtiendo. Capítulo 6. El poder del bajo perfil, protección y crecimiento financiero. El dinero es una herramienta poderosa, pero su poder se maximiza cuando se mantiene en las sombras. Las estrategias utilizadas por los millonarios que operan bajo un bajo perfil no solo se enfocan en cómo generar riqueza, sino también en cómo protegerla de la exposición innecesaria, el escrutinio público y los riesgos asociados con la ostentación. En este capítulo, exploraremos cómo los millonarios implementan el poder del bajo perfil para proteger sus activos, mantener su privacidad financiera y, al mismo tiempo, hacer crecer su fortuna de manera estratégica y sin llamar la atención. Veremos cómo los mecanismos legales,
las estrategias corporativas y el uso de vehículos de inversión pueden crear una muralla de protección alrededor de tus finanzas. La privacidad, una ventaja en un mundo expuesto. Vivimos en una era en la que la privacidad se ha convertido en un bien muy preciado. Con la digitalización de la información y el acceso casi ilimitado a las bases de datos, es más fácil que nunca ser rastreado, monitoreado y analizado. Los millonarios que operan con un bajo perfil entienden que la visibilidad puede ser un obstáculo, especialmente si se busca protección contra riesgos como la inflación, la confiscación de activos, los litigios o incluso la envidia social. La estrategia de protección a través de entidades legales. Una de las formas más efectivas de mantener el perfil bajo es a través de la creación de entidades legales, como empresas y fideicomisos. Estos vehículos permiten a los millonarios proteger sus activos mientras operan en el anonimato. En lugar de tener propiedades y activos directamente a su nombre, los ricos transfieren estos activos a una corporación o fideicomiso que se encarga de gestionar y mantener la propiedad en su nombre. Por ejemplo, una persona puede crear una sociedad de responsabilidad limitada, LLC, para poseer bienes raíces. De esta manera, los bienes no están asociados directamente con el individuo, sino con la LLC. Si alguien intenta exigir o embargar los activos, la LLC sirve como una barrera protectora, manteniendo el nombre del propietario fuera del radar. Los fideicomisos son otra herramienta poderosa para la protección de activos. Los millonarios a menudo transfieren activos a un fideicomiso irrevocable, lo que los separa completamente de su propiedad personal. Este tipo de fideicomiso no puede ser alterado una vez establecido, lo que proporciona una protección adicional frente a posibles demandas o reclamaciones de terceros. El uso de fundaciones para la protección financiera. Otro vehículo utilizado por los millonarios para proteger su riqueza es la fundación. A menudo, las fundaciones son entidades sin fines de lucro que permiten la transferencia de activos, pero que, a diferencia de las empresas o fideicomisos, tienen un propósito caritativo. Las fundaciones pueden ser una forma muy efectiva de reducir la carga impositiva, proteger los activos y crear un legado a largo plazo. Por ejemplo, si un millonario dona una parte de su riqueza a una fundación, ésta puede tomar posesión de las inversiones y administrarlas de forma discreta. Además de proteger la riqueza del individuo, las fundaciones permiten que los millonarios contribuyan a la sociedad sin que su contribución sea públicamente vinculada a su nombre, lo que mantiene su privacidad intacta. Protección de activos internacionales. Diversificar tus inversiones a nivel internacional es otra forma de proteger tu riqueza sin llamar la atención. Al mover activos a jurisdicciones que ofrecen protecciones legales y fiscales más robustas, los millonarios pueden reducir significativamente los riesgos asociados con su exposición en su país de residencia. Por ejemplo, algunos millonarios optan por abrir cuentas bancarias y empresas en países con leyes que favorecen la privacidad financiera, como Suiza, las Islas Caimán o Luxemburgo. Estos países tienen una larga tradición de ofrecer protección financiera y privacidad a los inversores internacionales, lo que permite a los millonarios mantener su fortuna fuera del alcance de litigios o confiscaciones gubernamentales. Además, las inversiones en bienes raíces en países con un mercado inmobiliario robusto y leyes protectoras pueden ofrecer seguridad a largo plazo. Al mantener propiedades en estos lugares discretos, los millonarios no solo protegen sus activos, sino que también se benefician de la apreciación a largo plazo de estos bienes. La diversificación como estrategia de protección. Si bien proteger tus activos es crucial, la diversificación también juega un papel esencial en la estrategia de bajo perfil. Los millonarios entienden que poner todos sus huevos en una sola canasta es un riesgo innecesario. En lugar de centrarse en un solo tipo de inversión, diversifican su patrimonio en diferentes clases de activos, industrias y geografías. La diversificación no solo se trata de proteger tus activos contra la volatilidad del mercado, sino también de reducir el riesgo de que cualquier inversión, sector o región afecte significativamente tu fortuna. Al dispersar tus activos en diversas áreas, puedes mitigar los riesgos de una caída en los mercados de valores o una crisis económica en una región en particular. La diversificación en bienes raíces. Los millonarios invierten en una variedad de propiedades, desde bienes raíces comerciales hasta residenciales, sin poner todo su dinero en una sola propiedad o ubicación. La clave no es solo diversificar geográficamente, sino también invertir en propiedades que ofrezcan diferentes tipos de flujo de caja y apreciación. Por ejemplo, algunos pueden invertir en propiedades de alquiler a largo plazo, mientras que otros pueden optar por propiedades comerciales o de desarrollo que generen ganancias a través de la venta o la apreciación.
Diversificación en activos financieros. Además de bienes raíces, los millonarios invierten en una amplia gama de activos financieros, como acciones, bonos, fondos de cobertura, oro y otras materias primas. Al diversificar en estas clases de activos, no solo protegen su riqueza de la inflación, sino que también se benefician de los movimientos del mercado sin depender exclusivamente de un activo o sector. Los millonarios también suelen ser muy selectivos con los fondos de inversión que eligen, optando por vehículos más discretos como los fondos de inversión privada o los fondos de capital riesgo que no están abiertos al público en general. Activos tangibles y valor a largo plazo. Algunos millonarios prefieren invertir en activos tangibles, como el arte, los automóviles de lujo y las joyas, como una forma de preservar su riqueza de manera discreta. Estos activos no solo se aprecian con el tiempo, sino que también ofrecen una forma tangible de preservar el valor sin exponerse al riesgo del mercado de valores. Estrategias para el crecimiento financiero en el bajo perfil. Mantener el perfil bajo no significa que debas detener el crecimiento de tu fortuna. Al contrario, es posible construir y aumentar tu riqueza de manera significativa mientras te mantienes en las sombras. Aquí hay algunas estrategias clave que puedes adoptar para hacer crecer tu fortuna sin poner en riesgo tu privacidad. Aprovecha los fondos privados y oportunidades de capital riesgo. Los fondos privados y las oportunidades de capital riesgo te permiten acceder a inversiones de alto rendimiento que no están disponibles para el público en general. Capítulo 7. El lujo inteligente, disfrutar sin desperdiciar. La sociedad moderna nos ha enseñado a asociar la riqueza con la ostentación y el derroche, pero los verdaderos millonarios entienden que el lujo no tiene que ser ruidoso para ser impactante. De hecho, una de las principales lecciones de los millonarios que operan bajo el radar es que el lujo inteligente no es el que se muestra, sino el que se disfruta sin necesidad de aprobación externa. En este capítulo, desglosaremos cómo disfrutar del lujo de manera inteligente, cómo hacer que tu vida sea sinónimo de calidad, comodidad y sofisticación sin caer en la trampa del consumismo vacío. El lujo verdadero no se trata solo de lo que tienes, sino de cómo lo disfrutas y lo valoras. Vamos a explorar las filosofías y hábitos de los millonarios que viven una vida de lujo sin exhibirla, y cómo puedes aplicar estos principios para disfrutar del éxito sin parecerlo. La regla del lujo inteligente: compra calidad, no marca. Uno de los principios más sólidos de los millonarios que se adhieren al lujo inteligente es el concepto de compra calidad, no marca. Esto significa que el verdadero lujo no se encuentra en la etiqueta visible ni en la ostentación, sino en el valor inherente del producto o la experiencia. Por ejemplo, un millonario puede conducir un automóvil de lujo, pero no uno que gane su estatus a todo el mundo, sino uno que ofrezca una experiencia de manejo inigualable, durabilidad y confort. El lujo inteligente se basa en la calidad del producto o servicio, no en la visibilidad de la marca. Este enfoque permite disfrutar del verdadero lujo sin caer en la tentación de consumir solo para mostrarlo. El estilo de vida de alta calidad sin la exposición. Muchos millonarios prefieren llevar una vida sencilla en su día a día, evitando el consumo innecesario que solo busca impresionar a los demás. Sin embargo, no escatiman en la calidad de lo que realmente disfrutan. Prefieren una cena excepcional en un restaurante discreto y exclusivo, en lugar de una fiesta ruidosa llena de ostentación. La verdadera experiencia de lujo es aquella que está alineada con sus valores y necesidades personales, sin necesidad de ser validada por los demás. El lujo también está en la capacidad de elegir lo que te brinda la mayor satisfacción, sin importar si es conocido o visible. Este tipo de lujo se construye alrededor de experiencias y momentos que aportan una riqueza emocional más que material. Ir a un retiro exclusivo de bienestar, disfrutar de unas vacaciones en un destino remoto y no saturado de turistas, o simplemente invertir en una vivienda donde el confort y la privacidad sean lo más importante, son ejemplos de este tipo de lujo. La importancia de los activos que generan lujo a largo plazo. El lujo inteligente también se enfoca en el uso de activos que, en última instancia, generan riqueza y valor a largo plazo. Los millonarios invierten en arte, propiedades, relojes de alta gama o coleccionables que no solo ofrecen placer personal, sino que aumentan de valor con el tiempo. Estos activos tienen la capacidad de generar retornos financieros, a diferencia de los bienes de consumo que rápidamente pierden su valor. El arte como inversión de lujo. El arte es un ejemplo clásico de lujo inteligente. Los millonarios no solo compran arte por su valor estético, sino también por su potencial de apreciación a largo plazo. Obras de arte de artistas renombrados o incluso de talentos emergentes pueden convertirse en activos que aumentan de valor con el tiempo.
Así, el lujo no solo se disfruta en el momento, sino que continúa generando beneficios financieros en el futuro. Propiedades de alto valor. Los bienes raíces son otra área donde los millonarios prefieren invertir en calidad en lugar de cantidad. En lugar de tener múltiples propiedades de lujo que solo generan costos y gastos, prefiere adquirir una propiedad única y significativa. Una casa en una ubicación privilegiada, una finca con valor histórico o una residencia que ofrece privacidad absoluta puede ser mucho más valiosa a largo plazo que varias propiedades que requieren mantenimiento constante. Las propiedades que ofrecen exclusividad y un alto nivel de privacidad, como villas en islas privadas o casas diseñadas a medida, se convierten no solo en un símbolo de lujo, sino también en un activo que se aprecian con el tiempo. El lujo de la discreción, privacidad como una forma de lujo. Uno de los aspectos más importantes del lujo inteligente es la capacidad de disfrutar de la vida sin exponerse constantemente al escrutinio público. Mientras que muchas personas que adquieren bienes de lujo lo hacen para llamar la atención y demostrar su éxito, los millonarios que operan con un bajo perfil prefieren mantener su riqueza en privado. La privacidad se ha convertido en un lujo por derecho propio. Para muchos millonarios, la capacidad de disfrutar de una vida sin que todos sus movimientos sean observados o comentados es un lujo que pocos pueden pagar. Esto se logra evitando las redes sociales, manteniendo un círculo íntimo de amigos y colegas, y adoptando un estilo de vida discreto que no atrae la atención. Disfrutar del lujo sin ser visto. Hay una gran diferencia entre un jet privado que se muestra en las portadas de revistas y uno que se utiliza exclusivamente para viajes personales. Los millonarios que entienden el lujo inteligente prefieren disfrutar de la exclusividad de un jet privado sin la necesidad de que todo el mundo lo sepa. Del mismo modo, un destino turístico de lujo puede ser la mejor opción, siempre y cuando sea un lugar que ofrezca intimidad y serenidad, no simplemente un lugar que esté lleno de otras personas de alto perfil. La discreción se convierte en un activo invaluable. Estos millonarios pueden vivir en mansiones, conducir autos de lujo o disfrutar de vacaciones exóticas sin tener que demostrarlo a nadie. Y en este contexto, se encuentran con uno de los lujos más poderosos, la libertad de no tener que rendir cuentas a nadie más sobre cómo viven. La filosofía de menos es más, vivir con propósito. La verdadera riqueza no radica en el exceso, sino en la capacidad de vivir con propósito. Los millonarios que siguen la filosofía del lujo inteligente entienden que la calidad de vida no está vinculada a la cantidad de cosas que posees, sino a la capacidad de disfrutar de lo que realmente importa. Vivir con propósito. El lujo no se trata solo de lo que compras, sino de la libertad de elegir lo que es importante para ti. Los millonarios que operan con discreción tienden a hacer compras más reflexivas y menos impulsivas. Prefieren invertir en experiencias enriquecedoras, como un viaje educativo, una cena con amigos cercanos o una inversión en su bienestar físico y mental. El lujo inteligente también es vivir con un sentido de propósito. Es saber que cada compra, cada gasto y cada decisión financiera se alinean con los valores personales y la visión de vida de la persona. Es ser consciente de cómo tu dinero está trabajando para ti, en lugar de simplemente gastar por el simple hecho de hacerlo. Conclusión. El verdadero lujo es disfrutar sin exponer. El lujo inteligente es un concepto que va más allá de la ostentación. Es disfrutar de lo mejor sin necesidad de que el mundo lo sepa. Es la capacidad de elegir lo que realmente importa y alejarse del consumo vacío. Los millonarios que operan con discreción entienden que el verdadero lujo no está en la exposición, sino en la privacidad, la calidad y la autenticidad de lo que poseen. Capítulo 8. ¿Cómo construir un imperio sin que el mundo lo sepa? Uno de los mayores secretos de los millonarios que operan en la sombra es su habilidad para construir imperios sin necesidad de hacer ruido. Mientras que el mundo a menudo asocia el éxito con la exposición pública y el reconocimiento inmediato, los verdaderos imperios financieros suelen ser los que se construyen pacientemente, de manera estratégica, y fuera de la vista del público. Este capítulo revela cómo puedes construir un imperio sin que nadie lo note, utilizando las mismas tácticas que emplean los millonarios más discretos. El poder de las bajas expectativas. Para construir un imperio sin que el mundo lo sepa, el primer paso es operar desde las sombras, evitando toda forma de exposición innecesaria. Mientras que muchos se concentran en mostrar su éxito, los millonarios inteligentes prefieren actuar sin levantar demasiadas expectativas o hacer alarde de sus logros. El concepto de bajas expectativas no significa subestimar lo que puedes lograr, sino simplemente no dejar que el mundo se entere de tus intenciones o avances hasta que el imperio esté completamente consolidado. La clave es mantener una visión de largo plazo,
y actuar sin necesidad de validación externa. La estrategia del bajo perfil. La estrategia de bajo perfil permite que tu negocio o inversión crezca sin interferencias externas. Por ejemplo, los millonarios que poseen una cadena de restaurantes exitosos pueden optar por mantener el anonimato, operando bajo marcas que no están directamente vinculadas a su nombre. Así, pueden hacer crecer su imperio de manera discreta, evitando la atención pública que podría poner en riesgo su privacidad y, a largo plazo, su éxito financiero. El arte de operar en silencio. El éxito a menudo es una combinación de trabajo arduo, astucia y paciencia. Los millonarios que siguen el camino de la discreción no buscan gratificación inmediata, sino que prefieren trabajar en silencio, asegurándose de que cada pieza encaje en su lugar antes de hacer ruido. Esto se aplica a diversas áreas, como la inversión en bienes raíces, la construcción de una marca o incluso la creación de un imperio a través de plataformas en línea. Este enfoque también les permite evitar el sobreexceso de competencia o las influencias externas que podrían desviar sus esfuerzos. En lugar de atraer atención prematura, ellos construyen, perfeccionan y solidifican su imperio en la tranquilidad del anonimato. Utilizar el poder de las alianzas discretas. Un imperio no se construye en solitario. Si bien muchas personas creen que el éxito individual es una cuestión de esfuerzo propio, los millonarios que operan bajo el radar suelen formar alianzas estratégicas, pero discretas. Estas alianzas les permiten aprovechar los recursos, conocimientos y redes de otros, sin que el mundo se entere de cómo lo han hecho. Las alianzas estratégicas y los acuerdos discretos son fundamentales para construir un imperio en secreto. Estas alianzas no tienen que ser grandes acuerdos públicos, sino colaboraciones pequeñas y cuidadosamente elegidas que se desarrollan a lo largo del tiempo. Las inversiones combinadas y sociedades de bajo perfil. Muchos millonarios forman sociedades con otras personas o empresas para crear nuevos negocios, sin que nunca se mencione su nombre. Por ejemplo, pueden asociarse con expertos en tecnología, bienes raíces o cualquier otro sector que complemente su visión. Lo hacen a través de acuerdos de bajo perfil que les permiten tomar un papel secundario, pero siempre con el control estratégico de los resultados. En este tipo de sociedad, la clave no es ser el rostro visible, sino ser el arquitecto del plan. De esta manera, aunque los demás puedan ser más visibles en la superficie, tú sigues controlando el juego detrás de las cortinas. Utilizando la discreción para maximizar el potencial. Cuando mantienes un perfil bajo, puedes acceder a oportunidades que, de otro modo, estarían cerradas para el público en general. Las personas con conexiones y recursos generalmente prefieren trabajar con aquellos que no buscan fama o reconocimiento, ya que confían en que estos individuos mantendrán la discreción. A través de la colaboración estratégica, los millonarios pueden acceder a mercados, oportunidades de inversión y proyectos innovadores que les permiten construir un imperio de manera discreta y efectiva. El poder de las alianzas no se trata solo de unir fuerzas, sino de hacer que esas alianzas trabajen juntas para lograr un objetivo común sin necesidad de que todos se enteren. La construcción de redes de contactos silenciosas. Uno de los elementos más valiosos en la construcción de un imperio es la red de contactos. Sin embargo, para los millonarios que operan en la sombra, esta red de contactos no se construye de manera pública ni ruidosa. La calidad de las conexiones es mucho más importante que la cantidad de personas que puedes conocer. Los millonarios prefieren crear redes de contactos de alto nivel, con personas influyentes y discretas, sin hacer un show de sus relaciones. Crear relaciones de confianza con personas clave. El éxito de muchos imperios radica en las relaciones personales que se cultivan en privado. Las mejores oportunidades de negocio y las inversiones más lucrativas suelen provenir de conexiones que no se hacen en público, sino a través de una red cerrada de contactos de confianza. Estas relaciones no se construyen a través de grandes eventos sociales o de hacer ruido, sino mediante conversaciones privadas, acuerdos confidenciales y una comunicación constante basada en el respeto y la discreción. El valor del mentoreo y la orientación personalizada. Los millonarios exitosos entienden el valor de tener mentores o asesores que les ayuden a tomar decisiones informadas. Sin embargo, estos mentores suelen ser figuras discretas, personas con un historial probado de éxito y experiencia que prefieren no estar bajo el ojo público. A menudo, estos mentores están dispuestos a compartir su conocimiento y experiencia de manera privada, lo que les permite a sus alumnos construir sus imperios con menos interferencias externas. La estrategia de crecimiento orgánico. La construcción de un imperio no necesariamente implica una expansión rápida o una notoriedad pública. De hecho,
Los millonarios más astutos prefieren el crecimiento orgánico, una estrategia que se basa en crecer paso a paso, asegurándose de que cada fase de la expansión esté firmemente establecida antes de avanzar a la siguiente. Crecimiento lento pero seguro. El crecimiento orgánico es una estrategia que enfatiza la estabilidad sobre la velocidad. En lugar de apresurarse a obtener ganancias rápidas, los millonarios prefieren esperar a que las inversiones se consoliden y crezcan de manera constante. Esto les permite disfrutar de un control total sobre su imperio sin la presión de la exposición pública. Conclusión. El secreto está en la paciencia y la discreción. La construcción de un imperio sin que el mundo lo sepa es un ejercicio de paciencia, estrategia y discreción. Los millonarios que logran este tipo de éxito entienden que, a largo plazo, la verdadera riqueza no se mide por lo que muestras, sino por lo que construye detrás de las cortinas. La clave está en tomar decisiones sabias, formar alianzas estratégicas y mantener el perfil bajo mientras se construye una base sólida para el futuro. Con el tiempo, el imperio crece y se fortalece, pero lo hace en la sombra, donde no es necesario buscar atención ni validación. Capítulo 9. El legado del millonario fantasma. ¿Cómo asegurar la riqueza a largo plazo? La construcción de un imperio es solo una parte del proceso. Lo que realmente distingue a los millonarios más exitosos es su capacidad para asegurar y perpetuar su riqueza, no solo para disfrutarla ellos mismos, sino para transferirla a futuras generaciones sin que el mundo lo sepa. En este capítulo, exploraremos cómo los millonarios discretos piensan en términos de legado y cómo aseguran que su fortuna perdure mucho después de ellos, utilizando estrategias discretas y efectivas. La filosofía del legado. El legado no solo se refiere al dinero que deja atrás, sino a la influencia, los valores y la estabilidad financiera que puedes garantizar para tus descendientes. Los millonarios fantasmas no piensan en términos de riqueza instantánea, sino en cómo pueden hacer crecer y proteger sus activos a lo largo del tiempo para garantizar un flujo continuo de recursos para las generaciones venideras. Pensar a largo plazo. El verdadero millonario no se detiene en el presente, sino que se concentra en lo que puede construir para el futuro. Cada decisión que toma está vinculada a la creación de una base sólida para sus descendientes. Esto significa invertir en activos que no solo generan riqueza a corto plazo, sino que también aseguran una prosperidad continua. Desde la creación de empresas que seguirán operando en el futuro hasta la adquisición de propiedades que se mantendrán valiosas con el tiempo, los millonarios entienden que su legado está en la forma en que manejan sus activos para crear estabilidad a largo plazo. Asegurar la continuidad de los activos. Para los millonarios discretos, la creación de riqueza no solo se basa en generar dinero rápido. La verdadera riqueza está en mantener los activos y asegurar de que, aunque no estén físicamente presentes, su legado siga vivo. La protección de los activos y su crecimiento sostenido es un aspecto crucial de cualquier plan a largo plazo. Los métodos discretos de protección de riqueza. Uno de los principales temores de cualquier millonario es ver cómo su fortuna se desvanece debido a malas decisiones financieras, problemas legales, o simplemente por la falta de planificación. Para garantizar que su riqueza perdure, los millonarios inteligentes recurren a métodos discretos y avanzados de protección de activos que pueden ser desconocidos para la mayoría. Fideicomisos y sociedades discretas. Una de las herramientas más poderosas que utilizan los millonarios para proteger su riqueza es la creación de fideicomisos. Estos mecanismos permiten transferir bienes a un fondo o entidad que gestionará los activos en beneficio de sus herederos, todo sin tener que hacerlos públicos. Los fideicomisos son estructuras legales que brindan protección frente a demandas, impuestos y otras amenazas que podrían poner en peligro el patrimonio familiar. Además, los millonarios también usan sociedades o empresas para proteger sus activos, creando entidades legales que no solo resguardan su riqueza, sino que también facilitan la gestión y distribución de los bienes sin que el mundo sepa de sus movimientos. Al operar a través de entidades que están alejadas de su nombre personal, protegen la privacidad y la continuidad de su fortuna. Planificación patrimonial inteligente. La planificación patrimonial es otro aspecto fundamental para asegurar un legado duradero. Los millonarios, a diferencia de las personas comunes, piensan en cómo se distribuirán sus activos no solo entre sus hijos, sino también entre otras personas importantes en su vida, sin que el mundo tenga conocimiento de ello. Utilizando abogados, contadores y asesores financieros, diseñan planes de sucesión que pueden incluir todo, desde propiedades hasta inversiones en empresas o participaciones en bienes raíces. Estos planos aseguran que la riqueza no se diluya debido a impuestos excesivos o conflictos familiares, ya que todo se maneja de manera privada y eficiente.
La creación de una fundación o entidad filantrópica. Los millonarios fantasmas entienden que parte de su legado también está relacionado con lo que dejan para la comunidad o el mundo en general. Muchos de los grandes empresarios crean fundaciones privadas o entidades filantrópicas que les permiten donar a causas importantes, pero lo hacen en la sombra, sin llamar la atención y buscar reconocimiento. La filantropía discreta. A través de fundaciones discretas, los millonarios pueden hacer una diferencia en el mundo sin que su nombre se asocie constantemente con la donación. Mientras que otros se enorgullecen de la exposición pública de su generosidad, los millonarios fantasmas prefieren actuar en silencio, asegurándose de que sus beneficios estén alineados con sus valores y objetivos a largo plazo. Estas fundaciones no solo sirven para hacer el bien, sino que también pueden ser utilizadas como una estrategia fiscal inteligente para reducir impuestos y al mismo tiempo asegurar que su legado se mantenga en el futuro. Impacto global sin exposición. Al establecer fundaciones o proyectos filantrópicos discretos, los millonarios pueden influir de manera positiva en una gran cantidad de personas o comunidades sin poner en riesgo su anonimato. A menudo, estas entidades trabajan en áreas como educación, salud o tecnología, apoyando iniciativas que tendrán un impacto duradero, todo mientras se mantienen alejadas de los ojos del público. La educación y el empoderamiento de los herederos. La creación de un legado financiero no se limita a la acumulación de activos, sino también al empoderamiento de los herederos para que continúen y fortalezcan el imperio. Los millonarios que piensan en el futuro no solo se aseguran de que sus bienes estén protegidos, sino que también educan a sus hijos o herederos para que entiendan cómo mantener y hacer crecer la riqueza de manera discreta. Transferencia de conocimiento, no solo de bienes. El verdadero legado de un millonario no se encuentra solo en los activos que deja, sino en la educación financiera que transmite a sus herederos. Los millonarios fantasmas, por lo general, no dejan grandes sumas de dinero sin guiar a sus descendientes en el camino del crecimiento financiero. Enseñan el valor de la frugalidad, la paciencia, la discreción y la importancia de tomar decisiones estratégicas para asegurar la longevidad de la fortuna. Crear líderes financieros discretos. Los millonarios que piensan en legado educan a sus herederos para que sean líderes discretos. No les enseñan solo a gestionar una fortuna, sino también a mantener su riqueza alejada de los ojos del público. La educación financiera se convierte en un pilar fundamental, y los herederos aprenden a operar con bajo perfil, respetando los principios del millonario fantasma. Conclusión. El legado como elemento clave de la riqueza a largo plazo. La clave para asegurar que tu riqueza perdure es pensar en el legado. Los millonarios discretos saben que su fortuna no está solo para disfrutarse, sino para ser protegida y perpetuada a lo largo del tiempo. A través de la planificación estratégica, el uso de herramientas legales y la educación de las futuras generaciones, los millonarios garantizan que su riqueza no solo sobreviva, sino que crezca sin hacer ruido. Cuando se hace de manera inteligente y discreta, el legado se convierte en una parte fundamental del imperio, asegurando que las futuras generaciones sigan prosperando sin tener que vivir bajo la presión de la exposición pública. Conclusión final, domina el juego del dinero en silencio. A lo largo de este viaje, hemos desentrañado los secretos de cómo los millonarios más exitosos y discretos han logrado construir imperios financieros duraderos sin que el mundo lo sepa. La filosofía del millonario fantasma es más que una estrategia simple para mantener un perfil bajo, es una mentalidad, un enfoque que pone el énfasis en la discreción, la planificación a largo plazo, y la toma de decisiones estratégicas para construir riqueza sin exponerse innecesariamente. Principales lecciones del millonario fantasma. La discreción es la mejor estrategia, la verdadera riqueza no necesita ser ostentosa. Los millonarios más exitosos entienden que el silencio, la prudencia y la planificación son sus mayores aliados. Al evitar la validación social y la exposición, se protegen de los peligros que vienen con la fama y la notoriedad. El valor del pensamiento estratégico, a diferencia de la mentalidad común de gastar para mostrar, el millonario discreto piensa en términos de activos versus pasivos, invirtiendo en lo que realmente genera valor. Esta mentalidad no solo les permite acumular riqueza, sino también asegurarla y hacerla crecer sin el riesgo de perderla. Múltiples fuentes de ingreso y crecimiento inteligente. Los millonarios fantasmas no dependen de una sola fuente de ingresos, sino que diversifican inteligentemente sus flujos de dinero. Ya sea a través de negocios paralelos, inversiones invisibles o fuentes de ingresos pasivos, logran que el dinero trabaje para ellos sin necesidad de estar constantemente bajo el foco de atención. Protección del patrimonio sin llamar la atención. El uso de fideicomisos,
empresas y estructuras financieras discretas es esencial para garantizar que la riqueza se mantenga segura y protegida. La creación de estructuras legales que ocultan la propiedad y control de los activos es una de las estrategias más poderosas para mantener un perfil bajo. La creación de un legado duradero, más allá de la riqueza personal, los millonarios exitosos piensan en la transmisión de su fortuna a futuras generaciones. Se aseguran de que sus hijos o herederos reciban no solo los activos, sino también el conocimiento y la mentalidad necesarios para seguir el legado y mantener la fortuna en crecimiento sin la necesidad de exponerla públicamente. ¿Cómo aplicar estas estrategias? Para aplicar los principios del millonario fantasma en tu vida, comienza con un cambio de mentalidad. Piensa en términos de riqueza estratégica, no solo en términos de dinero inmediato. La clave está en tomar decisiones financieras con un enfoque discreto y a largo plazo, sin caer en la tentación de mostrar lo que ha logrado. La privacidad es tu mejor aliada. Evita la ostentación, no busques validación externa ni el reconocimiento público de tus logros financieros. El verdadero poder reside en cómo haces crecer tu patrimonio en las sombras, sin tener que presumir de ello. Invierte en activos a largo plazo. El dinero no debe solo gastarse. Invertir en bienes raíces, en negocios que generen ingresos pasivos o en fondos que crezcan con el tiempo es fundamental para construir una base sólida. Construye y protege tu legado. Piensa en cómo te gustaría que tu riqueza beneficie a las generaciones futuras. Protege tu patrimonio con herramientas legales que garantizan su seguridad y privacidad. La última reflexión. Los millonarios fantasmas nos enseñan que el éxito financiero no es cuestión de hacer ruido, sino de hacerlo bien, sin exposición innecesaria y con una visión clara para el futuro. La discreción, la inteligencia financiera y la planificación estratégica son las claves para alcanzar no solo la riqueza, sino también la libertad de vivir sin la presión de mantener una imagen pública. Ahora, la decisión está en tus manos. ¿Estás listo para seguir los principios del millonario fantasma y empezar a construir tu riqueza de manera estratégica y discreta? Si lo haces, estarás un paso más cerca de alcanzar el éxito financiero sin la necesidad de que nadie lo sepa.